Buenas tardes, doctor. Creo que nos quedamos en la diapositiva de miriasis bilateral fija. Ajá, gracias, muchas gracias. Muy bien. Pues obviamente debemos de valorar, como les había comentado, en el manejo del trauma, las pupilas, el estado de conciencia y la movilidad. Las pupilas ya habíamos visto cómo se reestudian con el reflejo fotomotor. El estado de conciencia o alerta se estudia mediante la escala de coma de Glasgow y vemos la movilidad. Vemos si tiene algún déficit motor, si tiene movimientos anormales, algún tipo de crisis o si tiene incluso ausencia de movimiento. Puede ser una hemiplegia, puede ser una paraplegia, puede ser una cuadriplegia, ¿verdad? Y entonces, como les comentaba yo, es importante siempre recordar que todo paciente con trauma craneal tiene lesión cervical hasta no demostrar lo contrario. Es así como un mandamiento. Todo paciente con trauma craneoencefálico tiene lesión cervical hasta no demostrar lo contrario. Por eso es que se tiene que pedir, tiene que poner mucho cuidado para la exploración del paciente y la maniobra de buscar rigidez de nuca está contraindicada en el paciente con trauma. Contraindicada, no tiene ninguna utilidad, no afecta ni el pronóstico ni afecta el tratamiento, pero sí podemos agravar al paciente si es que tiene una lesión que no hemos detectado. Por eso es que, independientemente de la tomografía, también debemos de complementar, a veces con la tomografía lo hacemos, pero debemos de complementar con una placa lateral de columna cervical. Es importante también comentar que en los niños principalmente se presenta lo que se llama esto, que se llama SIWORA, que quiere decir que hay un daño a la médula espinal sin alteraciones radiológicas. En el 25 al 50% de los niños menores a 8 años lo presentan y eso pues porque están pues inmadurez y los ligamentos que refuerzan la médula espinal. También en cuestión de adultos y niños hay diferencia en el sitio de mayor frecuencia de las lesiones cervicales en los niños. La mayoría es por arriba de C3, mientras que en los adultos más de los 70% o más del 80%, perdón, se localizan a nivel de C5, C6, por abajo de C3. Entonces, cuando ahí tenemos un problema de falta de movilidad y reflexia, debemos de pensar en un choque o una lesión medular. El manejo del trauma craneal severo principalmente está dedicado, pues primero, como habíamos comentado inicialmente, por la prevención y después limitar el daño y el daño primario. La lesión primaria es la misma del accidente, ahí no podemos más que hacer prevención. Nosotros vamos a actuar al daño secundario. Y estas son recomendaciones que les comento ahorita porque durante mucho tiempo, muchos años se usaron, se recomendaban ese tipo de tratamiento. Desgraciadamente todavía se siguen usando, pero es conveniente que ustedes que están en aprendizaje y que son, pues deben estar actualizados, deben saber que estas recomendaciones son negativas. Quiere decir que no tenemos que hacerlo, porque mucha gente las hacía y las sigue haciendo, digamos. Lo que tenemos que hacer. Este, no hacer, perdón, no hacer. Evitar la hiperventilación prolongada. Esto antes se usaba mucho, nos recomendábamos incluso de la hiperventilación en forma, pues desde el momento en que llegaba el paciente a urgencias. Esto se ha visto que no es adecuado. No es adecuado esta hiperventilación porque corremos el riesgo de que al barrir el CO2 podamos tener alguna lesión grave. Va a provocar cambios en el tono vascular y esto va a tener vasoconstricción y eso nos puede dar isquemia que puede agravar al paciente. Perdón, permítame un momento, es que se me está acabando la batería y tengo que conectar la computadora. Permítame un Sí, momento. doctor, no se preocupe. Gracias.
Gracias. Como les comentaba, hasta hace algún tiempo lo que se hacía de rutina y supuestamente para mejorar el edema cerebral y la hipertensión craneana era hiperventilar al paciente. Esto solamente lo hacemos en ocasiones contadas, no de primera intención, no hacerlo por mucho tiempo, lo podemos hacer obviamente cuando estamos esperando pasar al quirófano, en el momento en que estamos en un estudio o en el momento en que hay necesidad de quirófano de hacer alguna maniobra, a veces hacemos una hiperventilación por un tiempo no prolongado, pero esto como regla general se debe de evitar. Otra cosa importante, y todavía hasta la fecha, y es una situación que nosotros nos preguntan cuando damos los temas en algún curso o un congreso, siempre decimos, no se recomienda el uso de esteroides para bajar la presión intracraneana. Todavía hasta la fecha, incluso algunos especialistas siguen usando esteroides, o sea, darle dexametasona, que es lo más común que se usa, para supuestamente bajar el edema. Esto se usaba hace muchos años, pero se ha demostrado con artículos adecuados y una evidencia importante de que no son útiles en el uso del trauma craneoencefálico para disminuir la presión intracraneana. Sí están indicados y sí los usamos en otro tipo de hipertensión secundaria a tumores, por ejemplo, o a infecciones. Ahí sí está recomendado usar esteroides, pero en el caso del trauma craneoencefálico no. Y también a veces damos anticonvulsivantes como la fenitoína durante mucho tiempo, porque supuestamente íbamos a prevenir las crisis convulsivas o postraumáticas tardías. Es importante que tenemos justificación para dar medicamento antiepiléptico, pero no debemos darlo tanto tiempo, porque las crisis postraumáticas tardías pues, pueden aparecer hasta muchos años después y no vamos a estar medicando al paciente. Por eso se debe usar solamente un periodo corto de los pacientes y exclusivamente los pacientes que tienen ciertas características como las que hayan convulsionado o que tengan un coágulo. Entonces, como les comentaba, la lesión primaria, que es el accidente mismo, nos va a provocar una lesión de las células, lesión de los vasos, de la piel, la contusión, daño difuso, y la lesión secundaria es lo que vamos a tratar, que es el edema cerebral. El edema cerebral secundario a un trauma craneoencefálico, secundario a la contusión, secundario al hematoma, la hipertensión craneal, la hemorragia intracraneal, que en ocasiones puede ser quirúrgica, la infección, la isquemia y la perfusión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de manejo de hipertensión craneana? Que habíamos comentado que podíamos nosotros desde urgencias tratar la hipoxia y la hipotensión arterial. Son factores importantes y son factores de mal pronóstico cuando nuestro paciente no podemos manejar bien la oxigenación ni la presión arterial. La presión arterial baja ha demostrado ser un factor de muy mal pronóstico en los pacientes y debemos de recordar que aunque tengamos nosotros un trauma craneal, si el paciente, a un hematoma inclusive, si el paciente llega con datos de choque hipovolémico, con hipotensión importante, debemos de buscar otra causa de hemorragia a nivel del tórax, del abdomen o alguna fractura de extremidades. Una fractura de extremidad de fémur puede incluso secuestrar más de un litro y medio de sangre o a veces más. Por eso es que un paciente por sí en un trauma craneal no llega hipotenso, al contrario, generalmente puede llegar hipertenso por la triada de Cushing, pero cuando hay hipotensión importante debemos de buscar otra causa. Y obviamente pues tenemos que también atender los cambios metabólicos, la inflamación, la apoptosis, que como ustedes saben es la muerte neuronal, la liberación de neurotransmisores y radicales libres y como la disfunción de la mitocondria, que eso lo vamos a ver en un momento más. El trauma craneoencefálico tiene generalmente tres fases. Hay una hipoperfusión en forma inicial. Posteriormente, por eso mismo, y el edema nos puede dar hipoxia, que es lo que hay que tratar en los 2 a 3 días. Y posteriormente nos va a dar el vasoespasmo. ¿Qué es el vasoespasmo? Es la disminución de calibre de los vasos cerebrales, que es lo que debemos de evitar. Se presenta generalmente en forma muy importante cuando tenemos hemorragia subaracnoidea. Entonces es importante pensar y debemos de seguir con nuestro paciente por varios días para tratar de evitar este tipo de complicaciones. Y en el manejo inicial, estas son las recomendaciones que sí debemos de hacer y que las tenemos que hacer desde el servicio de urgencias. No requerimos ser especialistas en neurología, en terapia intensiva, no, sino incluso desde el momento en que estamos haciendo nuestro internado, nosotros podemos hacer este tipo de procedimientos. ¿Qué es lo que hay que hacer?
evitar y tratar la hipoxia. ¿Cómo la vamos a tratar? Pues si está consciente, está despierto, reactivo el paciente, le podemos dar oxígeno suplementario por puntas nasales y lo mejor por mascarilla reservorio. En caso necesario, intubarse. Generalmente los pacientes con hipertensión secundaria al trauma llegan con dolor de cabeza y vómito. En los niños principalmente este vómito persistente puede tener una alteración del control hidroelectrolítico, por eso es que tenemos que tratar el descontrol hidroelectrolítico, la hipotensión, como nos había comentado, la anemia, aunque tengamos una buena aplicación de oxígeno, si no tenemos quien lo transporte, entonces no estamos funcionando. Por eso que se debe de tratar y evitar la anemia y evitar y tratar la hipertermia. Ya habíamos comentado cuando vimos hipertensión craneal que la hipertermia aumenta mucho el metabolismo cerebral y esto obviamente incrementa sus necesidades metabólicas y lo que queremos que es que nuestro cerebro pues esté tranquilo y relajado. Entonces, en el trauma severo lo que hay que hacer es una resucitación temprana y agresiva. Desde el momento en que nosotros estamos recibiendo al paciente, es más, desde el momento en que se recoge en el accidente y se está haciendo el protocolo de ALS, es la hora dorada que menciona, que eso repercute sobre el pronóstico del paciente. Desde que llega a urgencias debemos hacer un manejo agresivo. ¿Para qué encaminados a qué? A control de la presión intracraneana y de la presión de perfusión cerebral. Controlar y mejorar la autorregulación, dar medicamentos y maniobras para neuroprotección y obviamente tener un neuromonitoreo, que eso lo hacemos principalmente en la terapia intensiva. El neuromonitoreo son de varios tipos, generalmente son con catéteres para medir la presión intracraneana y para medir la oxigenación y el metabolismo cerebral y prevenir eventos adversos secundarios. Por eso es que es muy importante para nosotros tener un monitoreo de presión intracraneana, porque con esto podemos saber cómo está la presión y prevenir los efectos adversos secundarios, porque en ocasiones si no tenemos este monitoreo, pues el paciente lo vemos que sigue igual, que probablemente siga con la pupila dilatada y nos esperamos a bajar una tomografía para ver si hay algún problema. Entonces, con el monitoreo de presión lo estamos midiendo constantemente y con eso podemos hacer prevenir si tiene alguna complicación y tratarla en ese momento. Los pacientes que llegan a urgencias tenemos que tomar laboratorios, auxiliares de diagnóstico, laboratorios e imágenes. Los laboratorios que vamos a pedir son principalmente biometría hemática, tiempos de coagulación, porque potencialmente es quirúrgico, química sanguínea y electrolitos séricos, que esto es muy importante. Electrolitos séricos, recuerden ustedes. No tenemos necesidad de otra cosa, ¿eh? No tenemos lo básico. ¿Qué pasa cuando el paciente llega con un traumatismo, llega caminando, que tiene dolor de cabeza o vómito? Le hacemos la calificación de Glasgow, tiene 14-15. Lo clasificamos como un trauma leve, que es lo que tenemos que hacer. Observación, desde el punto de vista neurológico y egresar con analgésicos. ¿Qué medicamentos vamos a usar con los pacientes con TS leve? Exclusivamente analgésicos. ¿Cuál analgésico? El que ustedes quieran. Solo que no sea narcótico. Podemos darle ibuprofeno, paracetamol, ketorolaco, metamizol, lo que ustedes quieran. Si es que tiene alguna herida, hay que hacerle la curación para tratar de evitar el sangrado posterior, la infección, y lo vamos a egresar con los datos de alarma. Es recomendable, cuando nosotros trabajamos en hospitales, que independientemente de que le demos la información al familiar de lo que tiene que vigilar en su casa, lo adecuado y lo ideal sería hacerlo por escrito. Esto, de hecho de hacerlo por escrito, primero nos asegura que el paciente y el familiar entendieron las indicaciones y en segundo nos salva de un problema legal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En algunos hospitales hay una hoja en la que dice, señor, señora, su familiar tuvo un traumatismo craneoencefálico, en este momento pues, está estable, está despierto, no ha vomitado, ha tolerado la vía oral y se va a su casa. Va a tomar este medicamento como analgésico y si su familiar tiene estos datos de alarma que son dolor de cabeza intenso, vómito, vértigo, convulsiones o que su familiar se sienta mal, debe de acudir inmediatamente a urgencias. El hecho de que nosotros informemos esto y de ojalá se pudiera hacer por escrito y con firma del familiar, eso sería de mucha utilidad porque eso les comento,
pues estaríamos seguros de que el paciente entendió las indicaciones y no tenemos problemas si hubiera algún tipo de demanda por cualquier cosa que le pase al paciente. En caso de que el paciente haya tenido pérdida del estado de alerta en el momento del golpe y que se haya recuperado, esa situación clínica de pérdida del estado de alerta con un traumatismo y recuperación de la alerta posteriormente se llama conmoción cerebral. El término conmoción significa o implica que hay una disminución del estado de alerta y posteriormente recuperación. Esto es importante porque en algunos textos, bueno, más bien algunas notas de envío me ponen, el paciente tuvo conmoción cerebral recuperada como diagnóstico. No, pues el término de conmoción significa que recuperó la alerta, no tenemos que poner recuperada. Simplemente tuvo conmoción cerebral. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué lo debemos de dejar en observación mínimo 6 horas? ¿Por qué? Porque en muchos pacientes, especialmente los niños y adolescentes, cuando tienen hematomas epidurales, una de las, digamos, curvas clínicas más comunes de un hematoma epidural es el paciente que se golpea, que se desmaya en ese momento, que se recupera y que tiene algunas horas en las cuales está íntegro y posteriormente se va a deteriorar. Por eso, por esa razón, nosotros debemos estar en vigilancia mínimo 6 horas. ¿Y qué estudios le vamos a pedir? Pues tenemos muchas cosas. Lo que es importante también comentar es que las radiografías de cráneo son poco útiles. Antes las usábamos mucho. ¿Por qué? Pues porque no tenemos otra herramienta más que las placas de cráneo. Porque la gente está acostumbrada a que le tomemos radiografías. Si nosotros le decimos a la señora o al señor familiar, tiene un golpe, pero está bien, no se requiere rayos X, no requerimos poner placas, es una radiación, no son de utilidad. ¿Qué nos va a decir el familiar? Pues que no sabemos y nos va a exigir entonces que le tomemos las placas. Incluso nos puede amenazar para que le tomemos las placas. A nivel institucional, caso en el Seguro Social, muchos pacientes son referidos al hospital con el pretexto de que en la unidad médica familiar no cuentan con rayos X. Entonces, eso es lo que usaba anteriormente. No están indicadas ya las placas de cráneo en un traumatismo, son pocos útiles. Lo único que es recomendable que ustedes recuerden es que si el paciente nos lleva unas placas de cráneo o le mandamos o alguien le manda una placa de cráneo simple y vemos una fractura, recordar que una fractura en la placa de cráneo aumenta la posibilidad e inclusive hasta 400 veces de que tenga un coágulo, un hematoma y 20 veces de que este hematoma sea quirúrgico, especialmente en los pacientes, niños y adolescentes que tengan una fractura en la región temporal. ¿Alguien me puede decir por qué es importante la tomografía cuando tengamos un paciente con una eh, fractura en la región temporal? Algunos de ustedes, bueno, si yo veo una radiografía, esta radiografía, veo una fractura en la región temporal, le pido inmediatamente una tomografía de cráneo, aunque esté en Glasgow 15. ¿Por qué? Porque por ahí pasa una arteria muy importante que es la arteria temporal. No, no es la arteria temporal, bueno, la arteria temporal es superficial. Digamos, abajo del cráneo es la arteria meningia media. Y la arteria meningia media representa o es la causa de la mayor parte de los hematomas epidurales. Entonces, por eso es que es importante hacerlo. Por ejemplo, este paciente. Ustedes ven que tiene una placa que no está bien tomada, por cierto, que tiene una fractura hundida con H, hundimientos con H. Y ustedes ven que tiene una serie de cables, quiere decir que está con monitoreo. El paciente está grave. Lo mandamos a rayos X y me regresa con esta placa que tiene una fractura, obviamente que es hundida. ¿Es suficiente esta placa para que lo opere yo? No, se requeriría la tomografía para poder tener una visión tridimensional, Y verle la aparte, extensión del daño. y ver si no tiene un hematoma interno, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso es que es importante saber que nosotros vamos a vamos a solicitar un estudio, primero tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que queremos encontrar. Porque se nos ha olvidado que los laboratorios, los exámenes de laboratorio y las imágenes o los estudios de imagen son auxiliares de diagnóstico.
quiere decir que yo exploro primero al paciente y le pido los estudios esperando encontrar algo o descartar algo. Porque ya se nos ha olvidado y entonces realmente llega el paciente y ni lo veo. Pide una tomografía. Pues pídele estos estudios a ver qué sale, ¿no? Entonces recuerden ustedes que la clínica es lo importante, no debemos de olvidarlo y que debemos de buscar cuál estudio sea adecuado. De los estudios de rayos de imagen que tenemos, pues tenemos las radiografías y la tomografía de cráneo. Uno de los sitios de mayor peligro para los pacientes con trauma craneal es la sala de rayos X. ¿Por qué? ¿Quién va con el paciente? ¿Quién lleva al paciente a rayos X, a la sala de rayos X? ¿Quién lo lleva? El interno. El interno. Pero el interno, pues ya es interno, ¿verdad? Ya es doctor, no puede, ¿cómo se llama? No puede empujar la camilla, ¿verdad? El camillero. Exactamente, yo el camillero. Una enfermera va con él, híjole, pues es muy difícil que las señoritas enfermeras puedan, están muy ocupadas siempre, que acompañen a un paciente a rayos X. Y si mandan a alguien, pues ¿a quién mandan de médico? Pues al que apenas entró, ¿verdad? Al interno. Ya lo mandan, si es que tiene suerte el paciente. Generalmente, a veces en cuestiones de adultos, el camillero lleva al familiar, lleva al paciente, y de pronto ve que hay un pasillo, está con varias camillas porque están esperando. ¿Qué es lo que hace? Pues deja al paciente ahí mientras va a hacer otra cosa, porque pues tiene que hacer todo su trabajo. El paciente en rayos X puede broncoaspirar, vomita y broncoaspira, puede caerse, puede convulsionar, se puede agravar. Por eso, a nivel pediátrico no sé tanto esto. A nivel pediátrico siempre va la enfermera y siempre va un médico con el paciente, pero a ver, a nivel de los adultos, pues si tiene suerte va la enfermera, y tiene muchísima suerte y es recomendado, va el interno. Pero realmente va casi no. Entonces, por eso es importante saber que el estudio de elección es de rayos X, tiene que estar, la sala de rayos X estar cercana a urgencias, tiene que tener accesos adecuados, tiene que tener todo lo necesario para incluso tratar un paro cardíaco en ese momento, tiene que tener un área, o sea, un carro rojo, tiene que tener tomas de oxígeno, de succión, ¿verdad? Porque es importante que si puede algún evento, ahí se puede tratar. Y entonces también les comentaba acerca de la columna cervical, de la radiografía de columna cervical. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía de columna cervical? Recordar que la mayor parte o el mayor sitio de fractura o de lesión de los adultos, como les comenté hace un momento, es a nivel de C5, C6, mientras que en los niños es C2, C4. La radiografía de columna, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto, que ustedes ya lo han visto en la clase de radiología. La alineación de las vértebras, los huesos, la integridad, la columna de aire y los tejidos blandos. No solamente ver, está rectificada la lordosis, tiene una esguince. No, hay que ver cómo está alineado, cómo está de integridad los huesos, la columna de aire y los tejidos blandos. Y ya porque tenemos poquito tiempo y mañana vamos a continuar, este señor se llama Godfrey Hounsfield, un inglés que en los años 70, 74 inventó la tomografía computada de cráneo, que vino a revolucionar totalmente lo que es nosotros, el estudio, el neurológico principalmente y del trauma, pues lo avanzó demasiado. Entonces, la tomografía de cráneo simple, por favor, simple. Las tomografías de cráneo siempre se mandan simples, solo en casos muy necesarios se pide medio de contraste. Y eso en el trauma no es adecuado. En el trauma siempre requerimos una tomografía de cráneo simple, por favor, recuérdenlo, simple. Y la tomografía de cráneo simple es el estudio de elección en el trauma en urgencias. Ya si después se operó, si se atendió y quieren ver otra cosa, tiene hemorragias petequiales, lesión del tallo, no sé, alguna cosa importante, le pueden ustedes pedir una resonancia. Pero el estudio de elección es una tomografía. ¿Por qué es una tomografía? Porque es un estudio que está accesible a todos los hospitales, porque actualmente con los equipos modernos tardan de 5 a 10 minutos máximo en tomar el estudio y que además nos da una visualización, una sensibilidad muy adecuada del hueso y del parénquima. Y nos dice si tiene fractura o si tiene hematomas y si tiene efecto de masa, lo que ustedes quieran. Por eso es que es el estudio de elección, no la resonancia magnética, la tomografía de cráneo simple. Tenemos muchas indicaciones, hay guías italianas, guías canadienses, depende mucho de dónde trabajemos,
Pero en términos generales, las indicaciones para un paciente que le hagamos un traumatismo craneoencefálico es que el paciente, aunque tenga Glasgow 15, si tiene vómito persistente, solicitar la tomografía. Si tiene un Glasgow menor de 14, o sea, un trauma moderado o severo, obviamente tenemos que hacer la tomografía. Si tiene un déficit vocal hemiparéctico, ¿verdad? Está muy somnoliento, tomografía, obviamente. Si tiene evidencia de otorragia o rinorragia que nos indica una fractura de base, también tomografía. Si el paciente tiene una condición preexistente de patología, como por ejemplo leucemia o por ejemplo hemofilia, o tiene un problema de insuficiencia renal o hepática, o si toma medicamentos antitrombóticos, tenemos que hacerle la tomografía. Si el paciente tiene más de 60 años, tomografía. Si el paciente tiene alguna condición agregada de morbilidad, tomografía. Y el paciente que tiene lesiones en varias partes del cuerpo, como es el hipertrauma, hay que hacerle la tomografía. Muy bien. El día de mañana vamos a continuar. Les voy a dar una introducción en unos 5 o 10 minutos y después vamos a pasar una serie de tomografías para que ustedes me digan qué tipo de lesión tiene. ¿Alguna pregunta rápida hasta ahorita? Sí, doctor, rápido. Cuando se genera una lesión tras la reperfusión del parénquima, ¿eso se puede considerar también dentro de las lesiones secundarias? Sí, también, claro, podemos incluso tener problemas mayores si tenemos esa situación. Por eso es que la tomografía y los estudios y la valoración clínica se debe hacer continuamente, inclusive después de tratar al paciente de forma quirúrgica. A veces se ponen peor después de la cirugía. Sí, eso sí, es importante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Entonces, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hola, Gracias, doctor, doctor. hasta luego. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Hasta luego.